Voy a rehacer ahora este problema, que es el mismo problema anterior, donde mezclábamos agua en los tres estados, y lo voy a hacer de una manera, entre comillas, más razonable. Yo había dicho en el video anterior que iba a hacer algo contra natura, y lo voy a explicar ahora. En la resolución de este problema, en la resolución anterior, yo planteaba llevar todo esto a un estado común y ver cuánto calor me sobraba o me faltaba para estar en ese estado. ¿Sí? Es como decir, por alguna misteriosa razón, todos estos elementos deciden adquirir una temperatura, y para estar a esa temperatura y en ese estado van cediendo o absorbiendo calor. Hago la sumatoria y después a esa, que ya no es una mezcla, sino que es algo homogéneo, un solo estado, una sola temperatura, le voy sacando el calor. Así está resuelto en el video anterior. Ahora lo voy a resolver de otra manera, donde primero voy a mezclar lo más caliente con lo más frío, suponiendo que lo más caliente le va a ceder calor primero a lo más frío y después a lo que no está tan frío, lo cual no tiene ninguna justificación lógica más que plantearlo de una manera sencilla. Y una vez que resuelvo la mezcla de estos dos, que son el vapor a 100 grados y el hielo a menos 10 grados, lo que me queda acá de estos dos lo mezclo con esto otro, como si el calor eligiese ir primero para un lado y no para el otro. Insisto, eso también va contra la naturaleza. Nosotros no sabemos a dónde va el calor o cuánto calor va a uno o a otro elemento. Lo que sí podemos establecer es que al final, cuando esté en equilibrio, el calor se tiene que haber repartido. Otro cambio que hago en este planteo para ir habituándonos de a poco es el de utilizar como unidad para el calor los joules y no la caloría. Recuerden que este recipiente está aislado, no intercambia calor con el exterior, no pierde calor, no recibe, y tengo estos tres elementos. Lo primero que voy a plantear es ¿qué pasa con la mezcla del vapor y del hielo? Siguiendo el procedimiento que vimos hasta ahora, yo digo, a ver, tengo vapor a 100 grados, se va a condensar y va a ceder calor y luego se va a enfriar. Y el hielo se va a fundir, perdón, se va a calentar primero de menos 10 grados centígrados hasta 0, se va a fundir y luego se calienta hasta tener acá una mezcla a una temperatura final. ¿Cómo sé yo que se corta acá? Porque evalúo cuánto calor necesito para calentar el hielo. Ese calor Q sub 1, yo ya lo calculé, Q sub 1 es la masa del hielo por el calor específico del hielo por la temperatura final menos la temperatura inicial. Esto me da, cambiando el calor específico por este valor, que ahora está en joules, me da una cantidad de 8.372 joules. El calor que el hielo necesita para fundirse, Q2, esto era Q1, esto es Q2, ya el calor latente, es el calor de la masa del hielo, por el calor de fusión, y eso me da 133.952 joules. Recuerden que en este eje ponemos la temperatura y acá el calor intercambiado en valor absoluto, discúlpenme. Pasa que lo hice tantas veces este dibujo que ya estoy hecho a la idea. Bueno, decía, acá voy a poner el calor que me cede el vapor al condensarse.
de calor Q sub 3 es la masa del vapor por el calor de vaporización o de condensación, que serían 100 gramos por... Insisto con el tema del signo, yo acá se lo pongo medio de prepo, porque en sí es calor de condensación, que cede calor para condensarse. Sería menos 2260,44 joules por gramo. O sea que ese calor son 226.000,44 joules. O sea que esto me sobra para cubrir esta necesidad de calor, que es la suma de estos dos. Como yo sé que voy a poder fundir todo el hielo, calentarlo y fundirlo, después voy a poder calentar el agua. Y lo que voy a obtener acá son 500 gramos de agua, son 100 del vapor condensado y 400 del hielo fundido, a una determinada temperatura que es mi incógnita, mi primera incógnita. Esto todavía no entró en juego, estoy haciendo jugar estos dos solos. Voy a plantear la ecuación que planteamos siempre. Sumatoria de los calores intercambiados con el medio es la suma de las masas por los calores específicos, por los delta T, más la sumatoria de las masas por los calores latentes. La cuenta quedaría así. La sumatoria de los calores intercambiados con el exterior es 0, igual a... Empecemos por el hielo. La masa del hielo por el calor específico del hielo por 0 menos 10 grados. Esto ya lo calculamos acá. Este valor más la masa del hielo por el calor de fusión del hielo, todos estos son positivos, más esa masa del hielo que ahora está convertido en agua líquida por el calor específico del agua por la temperatura menos la temperatura inicial del agua. Esta temperatura es la incógnita y 0 grados es la temperatura inicial del agua ahí. Todos estos son calores positivos, son absorbidos, es calor absorbido por el hielo. Y quien cede el calor es el vapor, más la masa del vapor por el calor de condensación, esto es negativo, más esa masa de vapor por el calor específico del agua, porque ahora tengo agua, por la temperatura inicial menos la temperatura final menos la inicial, que son 100 grados centígrados. Es esta temperatura. Esta es la inicial y esta es la final. Todo esto va a ser negativo y esto tiene que ser negativo. Vamos a poner acá este dato, menos 2260,44. Este dato lo hicimos. Es este de acá. Yo los signos menos los pongo al final, en este momento. Bueno, si de esta ecuación ustedes despejan la temperatura, les va a dar un valor, yo lo tengo acá, de 60 grados centígrados. O sea que en esta situación voy a tener 500 gramos de agua a 60 grados centígrados. Hasta ahí resolví esta mezcla. Ahora voy a hacer esta mezcla con esto otro. Yo voy a hacer una pausa ahora en el video, voy a borrar el pizarrón y voy a hacer ese nuevo planteo. Bueno, si quieren pueden copiar hasta acá y hacer el despeje de la temperatura. Insisto con que tienen que saber despejar la temperatura de acá. Esto no entraña en ninguna dificultad.
Entonces, habíamos llegado a que esto se convertía en 500 gramos de agua a 60 grados centígrados. Y lo voy a mezclar con esto otro. Y como acá no hay cambios de estado, la cosa va a ser bastante sencilla. Yo tengo agua a 60 grados centígrados, agua a 20 grados centígrados, una se va a enfriar, la otra se va a calentar, y cuando el calor que se dio una sea igual al calor que se dio la otra, ahí voy a alcanzar la temperatura de equilibrio. Voy a hacer directamente el planteo con esta fórmula. Esto es 0 porque no hay cambios de estado, esto es 0 porque no intercambia calor con el exterior, así que queda muy sencillo. 0 igual. Vamos a empezar por los 200 gramos de agua, 200 gramos por el calor específico del agua. 6 joules sobre grados centígrados por temperatura final menos temperatura inicial. Más 500 gramos por temperatura menos 60 grados centígrados. Si yo despejo la temperatura final, voy a tener el mismo resultado que antes, 48,57 grados. 48,57 grados. Una propuesta es, si quieren enganchar bien este tema, resuelvan este mismo problema, pero diciendo, bueno, mezclo primero estos dos. A ver, ¿qué pasa si mezclo 500 gramos de hielo y 200 gramos de agua? Y después hacen la mezcla entre esto y esto. Tiene que dar la temperatura, el estado, exactamente igual, si no estamos haciendo alguna cosa rara.